Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en esta preciosa hora en la cual tenemos el privilegio nuevamente de acercarnos a otro mes. Este es el mes de Heshvan. Estamos terminando el mes de Tishri, un mes muy especial. Hemos estado plenos de muchas fiestas. Gracias al Señor hemos pasado y terminado el ciclo de las fiestas y hemos repasado prácticamente el plan divino de redención del Señor a través de las fiestas. Este es un evento cíclico que nos ayuda prácticamente a recordar, a tener presente todo el tiempo el plan de redención del Señor a través de sus fiestas. Y hoy pues estamos en la luna nueva de Heshvan, o conocido también como Mar Heshvan. Este es el octavo mes del calendario hebreo. Esto es partiendo de el mes de Nisan, prácticamente, tal como lo hemos entendido, que nos dice Éxodo capítulo número 12, pero también es el segundo mes del año después del mes de Tishri que acabamos de terminar, y como ya dijimos, el octavo en el cómputo a partir del mes de Nisan. El nombre Heshvan tiene su origen en la lengua acadia, que significa la octava luna, que significa también el octavo mes. Prácticamente en las escrituras no encontramos este nombre, y el mes es llamado el mes octavo, que es el mes de Bul, así se le llama. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo número 6, verso 38. Se lo voy a leer por acá. Dice: y en el año 11, en el mes de Bul, así aparece acá, ¿verdad?, que es el mes octavo, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme, dice, a todos sus planos. La edificó pues en 7 años. Aquí tenemos una referencia de cómo se le conoce al mes octavo, que es el mes de Bul. Esto viene con diferentes significados, que pudiera ser uno de ellos que el pasto se agota en el campo, o sea, pues prácticamente pues ya requiere el suelo las lluvias para que haya alimento. Y pues es el mes en el que comienzan las lluvias también en Israel. El nombre completo del mes octavo es Mar Heshvan, o sea, la palabra mar significa gota y hace referencia a las primeras gotas de lluvia que caen en este mes en Israel. En la Biblia es llamado Hodesh Bul, o sea, es la luna nueva de Bul, o sea, de la palabra Mabul. Mabul significa diluvio, que comenzó el 17 de Heshvan, o sea, en este mes que estamos iniciando fue cuando empezó el diluvio también, el 17 de este mes, y culminó el 27 de este mismo mes del año siguiente. Prácticamente un año pues que duró la parte esta del diluvio. Y el día 28 del mes de Heshvan, Noé ofrendó sacrificio al Señor, y el Señor le prometió no volver a traer diluvio sobre la tierra para destruir a la humanidad, y le reveló luego la señal del pacto con el mundo, poniendo su arco en los cielos. Es un arco precioso que nosotros vemos hasta el día de hoy. Voy a tener entonces acá algunas escrituras más, pero es importante que recordemos prácticamente algunos aspectos por los cuales se produjo el diluvio. Esto para que nos ayude un poquito mejor y saber en qué tiempo también estamos, ¿verdad? Y si existe alguna relación con lo que sucedía en aquellos tiempos, como para saber también en qué época estamos de la humanidad. Esto porque es importante recordar esto, porque debemos de saber también y reconocer de que esta conducta fue la que produjo la destrucción, el castigo o la rectificación de la creación, y eso se debió a la corrupción en la que se encontraba la tierra, según lo que dice la escritura. Entonces, de hecho, en el próximo Shabbat nos toca estudiar la parashá Noaj o Noé, ¿verdad? Y ahí encontramos también el diluvio, o sea, cae en este mes de Heshvan también el estudio de la parashá Noaj. Entonces, en el libro de Génesis, el libro de Bereshit, capítulo número 6, versos 11 y 12 nos dice:
Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena, dice, de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida por toda carne, porque la carne se había corrompido y había corrompido su camino sobre la tierra. Esta era la condición que se encontraba la tierra en ese tiempo, en la que toda carne había corrompido prácticamente su camino. Dice la escritura, la tierra se corrompió sexualmente, se degeneró completamente al extremo que hubo cruce entre las mismas especies y entre hombres y animales incluso. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo se daba esta parte. Esto, por supuesto, no se acabó con el diluvio y continúa hasta el día de hoy, como nos lo señala la Torá en las diferentes referencias. Una de ellas es con relación a lo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el mismo pecado. Pero si vamos más adelante en la historia, amados hermanos, nos vamos a encontrar con que el colmo de Efraín que se manifiesta prácticamente en Oseas capítulo número 9 versos 1 al 9 dice que se corrompieron, ¿verdad?, en los días de Gibeá. Ahora, es interesante esta parte porque les voy a pedir que ustedes lean esta referencia, porque yo voy a leer la que sigue como para poder amarrar prácticamente esta parte, pero dice que pues prácticamente Efraín se corrompió, ¿verdad? En Oseas capítulo número 9 versos del 1 al 9 dice como los días de Gibeá. ¿Y qué era lo que pasó en los días de Gibeá? Miremos lo que dice Jueces capítulo número 19 versos 16 al 22 y dice: entonces aquí dice, un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer y el hombre era de la región montañosa de Efraín, o sea, lo que les digo, ¿verdad? Y se alojaba en Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo: estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues yo soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el anciano dijo: paz sea contigo, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres, dice, de la ciudad, hombres perversos, oiga, aquí es donde viene la referencia, rodearon la casa y golpearon la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Imagínense ustedes, o sea, si nosotros hemos leído las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que este es un evento que se repite como sucedió en Sodoma y Gomorra prácticamente. Estaba sucediendo aquí prácticamente en la región de Efraín. O sea, esto era algo muy, muy lamentable definitivamente. La pregunta en este tiempo para nosotros es cómo estamos nosotros en relación a estas conductas, porque esto pasó, imagínense ustedes, mucho antes de la venida de Mashiach, pero hay una referencia después de esto en Romanos capítulo número 1, versos 17 a 32, verá que nos habla más o menos cómo estaban después, o sea, en ese tiempo y del porqué. Dice entonces, estoy en Romanos capítulo número 1, versos 17 al 32, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles,
su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, aquí está claro. Por consiguiente, ¿qué fue lo que pasó? Dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, lo que estaba pasando aquí era exactamente lo mismo que sucedía pues, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de Gibeá, ¿verdad? Ya como leímos las referencias anteriores y vemos entonces que conforme va avanzando el tiempo va siendo exactamente lo mismo. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, dice, cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. Dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, dice, cometiendo hechos vergonzosos, dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, dice, el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, dice, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Dice, esa era parte también de lo que sucedía en los tiempos de Noé, eran despiadados, había violencia prácticamente. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea que conocen el mandamiento, verá que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también de los cuales reciben su aprobación, de los que las practican. Entonces, esto es increíble porque en verdad vemos acá que son cosas que están sucediendo actualmente en nuestros tiempos, ¿verdad? Y esas son las cosas prácticamente que trajeron el diluvio. Pensemos en algo como esto, amados hermanos. En el caso de los transgresores que van a la cárcel para pagar su falta, para pagar su crimen, para pagar su delito, por ejemplo. Entonces, cada una de las personas está metidas ahí en la cárcel o en ese centro de confinamiento como consecuencia del delito que cometieron, pero todos tienen diferentes delitos. Unos asesinatos y tienen unos más de un asesinato, otros violadores por robo, por lo que sea, o por cualquier cosa que sea un delito en contra de la humanidad, están en la cárcel y todos están juntos en el mismo lugar. Ahora, no se puede curar, o sea, no se puede corregir una transgresión así de esa manera, o sea, es imposible. O sea, los que van a la cárcel salen peor cuando salen de la cárcel, o sea, no salen restaurados. O sea, el propósito de las cárceles no es la restauración, ¿verdad? Porque al final, incluso en algunos casos, se convierte en medallas, ¿sí? Para algunos que han entrado y mientras más ingresos tengan a la cárcel, pues entonces más se cotizan en cuestiones de la maldad. Ahora, el castigo entonces va relacionado, de acuerdo a las escrituras, conforme a la falta. ¿Por qué? Porque esto lleva el sentido de corregir, de curar, de restaurar y de volver al camino al transgresor. Ese es el propósito de acuerdo a las escrituras. Entonces, no puede haber un mismo castigo para todos. O sea, es inmaduro pensar que esto es así, como tampoco se puede suponer
que un mismo remedio sea útil para todas las enfermedades, pero con diferentes dosis. O sea, eso no se puede. Y nosotros lo sabemos perfectamente porque entendemos que así como es la enfermedad, así es el medicamento que tiene que utilizarse para curar la enfermedad. Entonces, esto es algo tan lógico como el ejemplo que les estoy dando. Así que en este mes de Heshvan, que se recuerda esta parte del diluvio, pues es algo terrible para la humanidad y que está anunciado también, incluso como los días de Noé, que sirve como referente. Verá, y Mateo 24 lo dice de esa manera también, que será como los días de Noé. O sea, prácticamente podemos ver con relación a esto cómo va a ser. Entonces, el octavo mes, este mes de Bul, ¿sí? Es el único que no tiene días festivos, no tiene mitzvot especiales. Los estudiosos señalan que está reservado específicamente para el tiempo del Mashiach, quien va a inaugurar el tercer templo en el mes de Heshvan. Eso es lo que se dice. El color del mes es el color violeta, la letra del mes es la letra Nun. ¿Sí? La letra Nun es su raíz verbal, significa reinar, ¿verdad? Como sustantivo también significa el heredero del trono, y nosotros sabemos a quién se refiere esta parte del heredero del trono. Los estudiosos interpretan y enseñan que en el octavo mes es el mes del Mashiach, ya que el número 8 significa la revelación eterna de lo sobrenatural. Esto nos recuerda algo, nos recuerda el octavo día, nos recuerda Sukkot, nos recuerda Shemini Atzeret, o sea, es el ingreso al reino eterno. Eso constituye prácticamente ese momento especial. El masal o el signo del mes es el Akrab, ese es el escorpión. Y en este sentido, pues dicen los comentaristas también de que el escorpión es el miembro más mortífero de la categoría general de las criaturas venenosas, cuya figura arquetipa señala prácticamente a la serpiente en el Edén. O sea, la palabra akrab deriva de akeb, eso significa talón, o sea, como está dicho, y tú, o sea, se refiere a la serpiente, dice, le morderás, o sea, ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? A la simiente, dice, en el talón. Eso lo dice Génesis 3:15, lo vimos en la última parashá la semana pasada. Pero el akrab simboliza la mordedura perfecta de la serpiente en el talón del hombre. Pues porque lo hace tambalear. Y solo Mashiach Yeshua puede aplastar esa cabeza mortífera del akrab. La tribu del mes es la tribu de Menashe o Manasés, como nosotros estamos acostumbrados a leerlo en las escrituras. Manasés es el hijo primogénito de Yosef, derivado de la palabra olvidar. O sea, Menashe significa olvidar. Dios me ha hecho olvidar, dijo José cuando le nace su primer hijo. Literalmente significa saltar alto y fuera. O sea, Menashe implica prácticamente el poder del Sadik, el poder de José, que era realmente un hombre santo, ¿verdad? Y eso nos hace pues olvidar las adversidades, las pruebas y las tribulaciones de este mundo con la llegada de Mashiach. Y entonces, de hecho, dice que Él enjugará toda lágrima y cualquier cosa que haya quedado pues será desvanecida con la venida de nuestro buen Señor. Así que con el poder y el sentido de Menashe, olvidar, ¿verdad? Todos los dolores de este mundo se transforman prácticamente y se convierten en el placer que se puede encontrar en la era mesiánica, que se produce con la segunda venida de Mashiach, porque todos esperamos ese momento glorioso para encontrarnos con nuestro Señor. Esto nos hace pensar que Mashiach es el primer y último redentor. Entonces es el primer y último, es el único redentor de la humanidad. O sea, no hay más redentor que Mashiach. El sentido del mes es el olfato, es el sentido más espiritual, así se le llama, y en hebreo oler es riach, ¿verdad? Este está emparentado con ruach, y ruach significa espíritu. Se dice que el olfato es el único sentido que disfruta el alma y no el cuerpo. Esto debido a que al olfato le agrada el aroma dulce, el aroma limpio. O sea, donde hay un lugar limpio, uno siente prácticamente eso a través de lo que percibe en su nariz. O sea, y eso está opuesto prácticamente a lo que le gusta a la carne
¿verdad? Porque son prácticamente los contrarios, o sea, los olores fuertes, o sea, eso le gusta a la carne, todas estas cosas, ¿verdad? Pero el sentido del olfato prácticamente está conectado con el alma, porque cuando hay un aroma agradable, uno hasta cierra los ojos, ¿verdad? Para poder respirar más profundamente y sentir ese aroma agradable. Se dice que el olfato es el único sentido que disfruta el alma, entonces en esta parte es muy agradable prácticamente para eso. Así que el único de los sentidos que no participó en el pecado original del hombre en el jardín del Edén es precisamente el olfato. Entonces, de esta manera, el olfato no fue mancillado ni impurificado, ¿verdad? Y les voy a dar la razón en todo esto para que lo podamos ver y entender, y ustedes van a saber eso, porque si vemos con claridad, el oído, el hombre lo utilizó, Eva, o sea, el hombre, por decirlo así, el antropos, ¿verdad? En el Edén lo utilizó para escuchar las maquinaciones del enemigo, las invitaciones y todas las cosas, la trampa que el enemigo les estaba poniendo, ¿verdad? De todo lo que les dijo en el huerto del Edén. El tacto lo utilizaron para tocar el fruto prohibido, o sea, fue con las manos que tocaron. Los ojos fueron los primeros que vieron. Dice que el fruto era bueno a la vista, ¿verdad? Y era codicioso, o sea, era agradable a la vista y también al paladar. Y vieron que era bueno para la vista, dice, para comer, o sea, la boca o el sentido del gusto, que fue para probar, y también se utilizó para conversar con la serpiente para convencerse de comer el fruto prohibido. Entonces, la nariz, el olfato como tal, no participó. Si se dan cuenta en esto, entonces debemos aprovechar nuestro buen olfato en este sentido para alejarnos completamente del pecado en el momento que venga. Se dice también de que el órgano controlador son los intestinos. La palabra para intestinos es daquín. Ese daquín deriva de daká, que significa minuto. O sea, dac es una partícula. Esto implica, ¿verdad?, el poder de desintegrar prácticamente en partes pequeñas, diminutas y refinadas todos los alimentos que se encuentran o llegan al intestino. O sea, es el proceso también que se utiliza en la preparación del incienso en el templo, o sea, la expresión consumada, el sentido del olfato en el servicio del templo, ¿sí? Uno de los ayudantes debía decir una y otra vez, muele bien, hasta que quede bien molido y quedaran bien preparadas las especies que se utilizaban para que cuando se quemaba incienso, para que esto soltara aquel aroma agradable. O sea, todos los sacrificios en el templo tienen la intención de producir un aroma agradable al Señor, ¿sí? O sea, ese reyaj nijoaj, o sea, y dar un sentido, ¿verdad?, gratificante prácticamente al sentido divino del olfato, o sea, que implica la satisfacción divina con el servicio prácticamente de sus hijos, los de Israel, y en particular en la creación general. ¿Qué significa esto? Esto significa, amados hermanos, de que allí en los intestinos se encuentra la grasa que se pone y esto produce un aroma agradable. Esta satisfacción divina, pero prácticamente fue lo expresado por primera vez en el 28 de Heshvan, que era lo que les decía, que es cuando Noé dice que hace el sacrificio, y cuando este sacrificio se da, dice que el Señor sintió aroma agradable. Entonces podemos ver nosotros eso aquí lo tenemos en Génesis capítulo número 8, versos 20 al 22. Dice, y edificó Noé un altar. Esto es cuando ya salió él del arca. Dice, edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió, dice, el aroma agradable, dice, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré, dice, a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces aquí está cómo el Señor sintió aroma agradable con esto, como está explícitamente expresado prácticamente en las leyes de la Torá. El aroma agradable a Dios es producido por las grasas prácticamente de los intestinos ofrecidos en el altar, y por esa razón se le considera como controladores
del sentido del olfato. Así que ya vimos esto, amados hermanos, que el Señor nos ayude a hacer aroma agradable también al Señor. Es interesante entonces colocarnos en el tiempo del Señor y reconocer cómo estamos, y vamos a ver de que la humanidad se encuentra enfrascada en cosas muy feas, ¿verdad? Que se relacionan muchísimo con todo lo que hemos visto, y este es el momento en que nosotros también podemos ver, analizar, sentir, ¿verdad? La necesidad prácticamente de cambiar y restaurar para ser agradables al Señor. Es importante porque Noé prácticamente con su conducta de sádic, de un hombre santo, pues él prácticamente salvó a su familia, pero también dice la escritura que condenó al resto del mundo. O sea que media vez haya un santo prácticamente sobre la tierra, los demás prácticamente no tienen oportunidad. Porque si cree uno, y muchos hay que creen hoy día, gracias al Señor, ¿verdad? Van a hacer de que el mundo prácticamente al final vea juicio. Que el Señor tenga misericordia, nos ayude en este mes de Heshvan y nos permita tener un corazón limpio, un corazón para acercarnos al Señor, y que podamos en este año ser mejores. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos y aprovechemos este tiempo de luna nueva de Heshvan. Que el Señor los bendiga grandemente, o a la bendición en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén.